Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? A lo largo de la historia han existido formidables civilizaciones que, sin embargo, tras alcanzar su mayor esplendor, han desaparecido. Uno de los mayores ejemplos fue lo sucedido con el Imperio Romano, que me servirá de introducción para algo que es muy preocupante. Un estudio de la NASA advierte que la convergencia de crisis alimenticias, energéticas y económicas podría acabar con el mundo que conocemos hoy en día. Semanas después, la ONU advertía las mismas conclusiones tras informes de 60 científicos de prestigio, y lo más significativo es el plan CONOP 8888 del Pentágono, en el que están entrenando a militares para poder enfrentarse a un futuro colapso de la civilización. El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, y hasta nuestros días hemos recogido en nuestra sociedad latina las letras, los números, las leyes, el lenguaje o muchos conceptos de nuestro día a día. Sin embargo, los grandes imperios se forjan a través del sufrimiento de muchos seres humanos, y ese también fue el gran fracaso del Imperio Romano. Y el Imperio Romano no debe su declive a causa de los bárbaros que arrasaron con todo, como nos cuentan los libros de historia. Cuando los bárbaros invadieron el Imperio Romano, este ya había entrado en un serio declive, ya era un ser moribundo. En el siglo III, Roma había crecido a unos niveles impensables. Había una enorme burocracia, tenían complejos sistemas políticos, tenían funcionarios, se financiaban obras públicas, se cobraban impuestos de manera organizada, hasta que un día hubo un leve cambio climático que propició que las cosechas fueran algo peores y desencadenara una política económica sin precedentes. En primer lugar, los denarios, el dinero que utilizaba Roma, empezó a contener más cobre y menos oro, por lo que aunque la gente cobraba los mismos denarios, el valor era menor y no se podían comprar las mismas cosas. El imperio subía los impuestos a las clases medias para intentar compensar esta situación. Sin embargo, los negocios comenzaron a ir peor y, por lo tanto, pese a subir los impuestos, se recaudaba igual o menos. Las clases altas, los más ricos, evadían impuestos, y la carga impositiva para pagar a las legiones que evitaban las rebeliones y las invasiones enemigas solo recaía en las clases medias. Sin embargo, en las legiones había una corrupción generalizada, y a estas cada vez había que pagarles cantidades más altas, y si las legiones no recibían el dinero que querían, se rebelaban, y colocaban a un nuevo emperador. Cada vez los emperadores se sucedían con mayor rapidez, y cada uno era aún peor que el anterior. El Imperio Romano empezaba a gastar en exceso, empezó a gastar el dinero que no tenía, y cuando las deudas ahogaban al imperio empezaron los recortes. Sin embargo, los recortes solo recaían en la clase trabajadora. Los ricos seguían teniendo blindados sus privilegios hasta que el imperio llegó al colapso, debido a que la clase obrera empezó a verse completamente aplastada por los recortes, y por aquel entonces empezaron a surgir los primeros indignados. Estos indignados se llamaban vagaudas por aquel entonces. Tratados como vagos y maleantes por el imperio, estos organizaron manifestaciones y disturbios por toda Roma. Se rebelaron contra los inicios del sistema feudal donde el soberano ya no tenía trabajadores, solo tenía siervos o esclavos, y eran reprimidos duramente por las fuerzas del orden. El Imperio Romano era sólido. Era la cumbre de la evolución de la raza humana hasta entonces, pero empezó a ser invadido por las legiones enemigas en todos sus flancos, hasta que el imperio se colapsó y se vino abajo. Hay un libro llamado El colapso de las sociedades complejas de Joseph A. Tainter, que habla ampliamente sobre todo esto por si os interesa profundizar sobre el tema.
Pero ahora viene lo realmente preocupante. Toda esta historia del Imperio Romano os suena, ¿verdad? Hoy en día vivimos en lo que podemos llamar la cumbre de nuestra civilización, donde los ricos se hacen más ricos, los ricos intentan acabar con los derechos que poseen hoy en día las clases medias y, aunque no lo creamos, gracias a una legión de esclavos que trabajan inhumanamente casi desde su infancia, podemos tener hoy en día los soportes digitales donde, por ejemplo, estáis viendo este vídeo. Por si fuera poco, parece que el planeta Tierra se está rebelando contra la osadía del ser humano a maltratarlo, con catástrofes naturales cada vez mayores. Como dije al principio del vídeo, la NASA y después la ONU publicaban informes donde las crisis económicas, energéticas y alimenticias podrían desatar el colapso de todo lo que conocemos hoy en día. Por otro lado, el Pentágono creó el plan CONOP 8888. Es un protocolo de actuación donde están adiestrando a militares en Omaha, Nebraska, los Estados Unidos, para estar preparados ante una invasión zombie. Y con invasión zombie espero que veáis la expresión metafórica de las palabras y no su sentido literal. Pero la cosa no acaba ahí. En los Estados Unidos se están gastando millones de dólares en todo esto, hasta el punto de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha encargado kits de supervivencia para todos sus funcionarios y sus familias. ¿No os parece demasiado extraño? ¿Esperan la llegada de algo que nosotros no sabemos? Según informes de la ONU, las reservas de alimentos no paran de menguar cada día que pasa, y tal y como evoluciona el clima, tiene pinta de que todo va a ir peor. ¿Os imagináis que aquellas personas que extraen inhumanamente en las minas el mineral llamado coltán, necesario para que podamos tener móviles u ordenadores, entre otras cosas, no tuvieran nada para comer? ¿Os imagináis si no pudieran alimentarse las personas que se pasan trabajando más de 14 horas al día, hacinados en fábricas en condiciones infrahumanas, tejiendo la ropa que se compra compulsivamente en las tiendas de moda del llamado primer mundo? Tal y como vimos anteriormente, una pequeña variación en el clima produjo malas cosechas que acabó en los años siguientes con el Imperio Romano. Y como dije al principio, los grandes imperios se forjan a través del sufrimiento de muchos seres humanos, y es precisamente el sufrimiento el que también nos acercará al colapso de nuestra actual civilización. Si nos olvidamos de nuestra historia, estaremos condenados a repetirla. Y lo peor es que tras el colapso de una civilización, que para nada significa el fin de la humanidad o el fin del mundo, solo el fin del sistema que conocemos hoy en día, se suele instaurar una edad muy oscura. Como ejemplo, podemos ver la Edad Media que llegó después de la caída del Imperio Romano en Europa. Bueno, sin nada más que añadir, espero que este vídeo os haya gustado, pero sobre todo, espero veros a todos en el siguiente. Chao.